como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Radio Fundación Casa de España en México. Es tu radio. Te esperamos. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad. Pues aquí seguimos en directo en Radio Fundación Casa de España en México, cuando son las 11 menos cuarto pasadas. Estamos en la segunda hora de nuestro programa y estamos hablando con unas amigas paisanas, mamás, ante todo, mamás españolas viviendo fuera, viviendo en México, en este caso como Maripaz, que ha vivido en México y ahora vive en Estados Unidos. Quería preguntarte a ti, Maripaz, si hay mucha diferencia. Estábamos hablando un poco de la educación, de los colegios. ¿Hay mucha diferencia entre la educación de México a la educación en Estados Unidos a nivel de colegio? Pues a ver, en cuanto a nivel académico no me parece que deben estar. Pero en cuanto a formarlo en disciplina y todo esto, sí. Aquí es un instituto militar armado y en México es un desmadre en comparación. Y a mí ya México me parece. Ya te parecía ahí duro. El de Bernardo también, y cuando el nivel de ruido sube, el semáforo pasa del verde al naranja y cuando llega al rojo todos tienen que callar automáticamente. Tampoco os creéis que hace falta mucho para que llegue al rojo, ¿eh? Y como es asiento 1000. Bueno, el famoso Don't Touch. A las 2 es lo normal, es que no pase más de una semana sin que un niño recién llegado, cuando viene de un país latino, lo llamen a casa por el famoso Don't Touch. Aquí no se toca nadie. El espacio, bueno, también os digo, yo estoy hablando de Texas, que tampoco creo que sea de lo peor del país, por cierto, al final creo que eso es sentido, pero bueno, igual que cuando me dicen en México, yo siempre digo, yo no vivía en México, yo vivía en el DF y además en una burbuja, en Polanco, no es México en completo, pero bueno, yo cuento lo que viví. Y aquí, aquí la gente no se toca, no se da la mano. Por supuesto, lo de los besos es impensable. Mira que me quedé harta de besuqueos en México y ahora cada vez que me encuentro, voy de voluntaria al colegio y en cuanto veo, nos enganchamos las latinas, nos ponemos moradas a besuquearnos, al entrar y salir, cuando una va, cuando una viene, solo porque vas al baño, porque de verdad le echas de menos. Entonces, claro, llegan estos niños acostumbrados además a México, que las profesoras te apapachan, que no sé qué, no se pueden tocar, no pueden tocar las cosas de los otros, tienen que respetar el espacio vital, que es muy importante. Y entre el protocolo que tienen los maestros y los padres cuando vas de voluntario, porque el voluntariado aquí no os imagináis, o sea, son trabajos forzosos, te avisan, si vas a una clase a sustituir a un maestro por rollos 1000, no puedes abrazar a un niño, no puedes tocarlo de ninguna manera. Y si el niño se te acerca y te intenta abrazar, tú te tienes que girar y ponerte de lado, no vaya a ser que te toque el culo, una teta o algo así, ¿sabes? Porque sería el tema del siglo. Mira, fue el día de San Valentín, es como en México, ¿no? El día del amor y la amistad, y llevan, bueno, tarjetitas y chorradas. Y Bernardo dijo que quería llevarle una tarjeta a no me acuerdo, a nadie. Nos pasamos el padre y yo 1 hora con él
buscando, y no exagero, una hora de reloj, de sitio en sitio, buscando una tarjeta que no tuviera ninguna mínima alusión al amor, a los besos, a los abrazos o a nada. Porque a mínima que te despistes te ponen una denuncia y te denuncian por acoso. Hace nada, un niño que le mandaba notitas de amor a una compañera, un crío como de 9 años, 10, la niña consideró que eran, ¿cómo era? Un acoso no deseado, y a la tercera notita al niño lo mandaron para casa una semana. Qué barbaridad. Oyes, Marien, que tú que estás por ahí, Marien, no sé si nos oyes ahora. Sí. Vale, y tú por Chiapas, ¿cómo notas el tema de la educación con tu hijo? ¿Tú lo llevas a escuela pública o privada? Él va a una escuela privada. Ok, y si notas... Pero, de todas formas, aunque es una escuela privada, yo siempre he dicho que vivir en Chiapas es como vivir en un capítulo de Cuéntame. ¿Ah, sí? O sea, vete a Sagrillas, al pueblo de la abuela, pero de los primeros capítulos te estoy hablando. No te estoy hablando de la temporada en la que van ya. No, de cuando empezó Cuéntame. En esos estamos. Con eso creo que ya te hago una gran idea de cómo estamos. O sea, que es todo así un poco remontándonos a unos años atrás, ¿no? A unos cuantos un poquito, años. Sí. O sea, entras allí como que te retrotraes en una máquina del tiempo, ¿no? Como que entras en una... Sí, algo así. Qué barbaridad. Sí. Por ejemplo, Cuéntame, ¿no? Sí. Pues, Elena, tú el tema, la comparativa que puedas hacer con los coles, no se oye ahora. No te escucho, José. Ahora me oyes. Ahora. Si es que había un ruido Ahora por ahí, sí. Alguien tenía el micro abierto. Te decía, Elena, que tú con la comparativa de coles españoles con coles mexicanos, ¿sí notas también la diferencia o no? Sí, mucho, o sea, sí tienen un nivel mucho más bajo. La exigencia es mucho menor. Siento que en los colegios españoles exigen mucho más y trabajan mucho más dentro del aula. Aquí dedican mucho tiempo a hacer quién sabe qué. Siento que pierden mucho el tiempo dentro del aula y muchas cosas extrañas, ¿no? En el colegio de Frida ahora les ha dado por hacer lunch un día al mes para hacer de cooperación entre todos los niños, para convivir y cosas así que dices, pero ni siquiera saben las tablas de multiplicar, que es básico, ¿no? Que ya se la tendrían que saber todos. Hay niños que están en segundo de primaria que no acaban de leer bien. Es un colegio público de clase media, o sea, ni siquiera es que digas que están los peores. Es una zona, yo vivo en una zona de clase media, y bueno, hay de todo, pero ni siquiera el colegio está tan mal. Y no puede ser que haya que no se esfuercen en la lectura. Las faltas de ortografía no les dan absolutamente ninguna importancia. Yo me acuerdo, en el colegio de Frida en España, eran obsesivos con que la letra había que escribirla de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, había que seguir un orden al escribir las letras, ¿no? Aquí las escriben al revés, y claro, tarda más, la letra es más fea. Como que son pequeños detalles que dices, ¿qué pasa, no? Pero luego sí. El cuaderno tiene que tener 4 forros, que te tira 2 meses forrando cuadernos, que yo no lo acabo de entender. Bueno, ha visto mis dramas de los cuadernos cada año, es terrible, o sea, son no sé cuántos cuadernos forrados. El de matemáticas tiene que ir en amarillo con un perrito, el de lengua tiene que llevar una letrita y tiene que ir en azul. ¿Cuándo se han forrado los cuadernos en España, por Dios? Te decían, tienes un cuaderno para todo el año y lo cuidas. Sí. ¿No? Y toda la vida cuidas el cuaderno y punto. Y si se rompe, vas con el cuaderno roto. No, aquí. Oye, y Elena, se fija mucho en las formas. Oye, y te voy a hacer una pregunta, aunque es de mamá, pero no es tan de mamás. Fíjate que tú ahora, siendo mamá, estás estudiando. Estás en la uni, ¿no? Entonces, ¿hay diferencia también entre la universidad, que lo tienes tú más reciente, ¿no? De la Universidad de España, cuando estudiaste, a las universidades de aquí? Es que yo mi universidad no la puedo comparar. Yo estoy en una de las mejores, te hace decirlo, pero estoy en una de las mejores universidades de México y nos tratan súper bien a los estudiantes. Por eso, como tú estás en una de las mejores, ¿hay diferencia sí, o no?
Sí, nada que ver, esto es una maravilla, aquí nos tratan en palmitas, yo me voy ahora a un congreso a España, me pagan el viaje, o sea, tengo facilidad para publicar, te cuidan, que estés bien, te dan una beca, solo por estudiar ya tienes una beca de doctorado que te cubre toda la manutención. No, nada, allí en España es el salvaje oeste, ¿no? Como, ¿quieres hacer la tesis? Venga, empieza. No, aquí tienes un seguimiento por parte de tus tutores, porque tiene que salir la tesis y tiene que ser un trabajo de calidad. Allí, en España, les da igual. Que no tienes para comer, tú ponte a trabajar en lo que te salga, ¿no? Como te voy a becar. Que quieres publicar. ¿Para qué? O sea, que entonces tú recomiendas que, por ejemplo, un doctorado, una maestría, alguna cosa se haga aquí en México, mejor que en España. Si se puede. Aquí te miman mucho, miman muchísimo al estudiante. Y la verdad que te sientes muy bien estudiando aquí. Entonces, digamos que de pequeño no te miman mucho en la educación primaria y después ya en la educación más específica ya te miman un poco. Sí, superior. Yo hablo de posgrados, ¿no? Yo aquí es lo que conozco, los posgrados. Y si tienes la suerte de trabajar, de conseguir un lugar en una institución de excelencia, es otro mundo, es una maravilla, la verdad. No, pues sí, lo recomiendo. Luego, pues a nivel laboral, pues Latinoamérica no es que esté muy situada. Tienes que buscar muy bien que el posgrado sea como que crítico, ¿no? Pero si consigues entrar en uno de estos posgrados que sí están valorados a nivel internacional, no son de los mejores, pero sí se nota la diferencia. No, la verdad que yo soy de los que opino que la educación en México, que es, como decía Maripaz, la parte fundamental es donde la educación primaria, quiero decir, ¿no? Cuando un niño absorbe todo lo que va a reflejar en su vida, pues la verdad es que sería muy importante que se mejorara. Aquí en México yo creo que tienen todavía muchos campos por mejorar, y yo creo que a ver si entre todos podemos ayudar, ¿no? a que eso cambie. Pero sí es difícil, sea educación pública o sea educación privada, que en México yo creo que tienen que mejorar. Y una de las cosas más importantes, yo siempre digo, es que un maestro o una maestra que esté con una clase, con una sala de 20 niños, que gane 6.000 pesos, pues realmente difícilmente va a dar una educación medio buena, porque dirá, bueno, pues a mí me pagan lo que me pagan, pues no sé, es una 20 niños aquí encuentras en muy pocos colegios. Curiosamente. No, ya, yo digo en colegios privados. Imagínate, en los públicos yo sé que están más saturadas las aulas, hay siempre más clases, o sea, más alumnos en cada sala, pero sí es importante que los maestros... Los ingresos de los profesores en los colegios públicos son bastante superiores a los profesores que están en los colegios privados. De hecho, los profesores de los colegios privados muchas veces ni siquiera están dados de alta como empleados, sino que los contratan, como se le dice en España, como autónomos. Pues esto es que el profesor se tiene que dar de alta en Hacienda y emitir una factura al colegio por las clases. Y cuando están de vacaciones no les pagan. Y los días de que tienen menos clases no les pagan, o sea, nada más les pagan por los días que acuden. Entonces, habitualmente aquí en México pasa eso. Los colegios privados, sobre todo primaria y educación básica, los profesores de los colegios públicos ganan mucho más que los privados, ¿eh? Salvo los grandes colegios multinacionales y demás de primer nivel, donde una colegiatura te sale más caro que el alquiler del piso, pero el resto de colegios no, los profesores de los colegios privados ganan menos, y a pesar de que el nivel educativo pues es mejor considerado, ¿eh? Yo lo que pasa es que siento que más que un problema de nivel educativo en cuanto a materias o a currículum, es más de actitud, porque yo tengo la sensación, y es un tema muy personal, que en México